usted llega hasta donde dicen los medios de prueba, muy papá de la cámara. Damos inicio a audiencia inicial. En la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a los 10 días del mes de junio del 2026, siendo las 10:30 de la mañana, en día y hora señalada para celebrar la audiencia inicial en la causa instruida contra el señor Pedro Silva, por suponerlo responsable de los delitos de lesiones en perjuicio de Juan Ramos, según requerimiento fiscal 1254-254, imputado en fecha 10 de junio, estando presente el señor juez del Juzgado de Letras de lo Penal, Fabricio Mencías, con jurisdicción nacional. Se le cede la palabra, señor juez. Buenos días a todos los presentes. Le solicito al señor secretario de este despacho, el abogado Edwin Reinieri Romero Paz, verificar la presencia de las partes, por favor. Muy bien. Siendo el abogado Junior Bustillo en condición de representante del Ministerio Público inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con el número de colegiación 23409. Presente. El abogado José Ariel, en su condición de defensor privado, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con el número de colegiación 25411. Presente. Y el imputado Pedro Silva. Presente. Señoría, se encuentran presentes en esta sala. Tiene la palabra. Una vez verificada la presencia de las partes, se declara abierta la audiencia y procedo a cederle la palabra al Ministerio Público para que fundamente y explique su requerimiento fiscal, así también para que presente sus medios de prueba. Muchas gracias, su señoría. Compadezco en mi condición de agente del Tribunal del Ministerio Público en representación de los intereses de la sociedad y de la víctima, el señor Pedro Silva, en este acto procesal y con fundamentos en las facultades conferidas en el artículo 80 de la Constitución de la República, convinimos y ratificamos en toda y cada una de sus partes el requerimiento fiscal presentado en contra del ciudadano Pedro Silva, por suponerlo responsable a título autor directo del delito de lesiones tipificado y sancionado en el artículo 199 del Código Penal de nuestra legislación, en perjuicio del señor Juan Ramos. Su señoría, la plataforma fáctica sobre el cual se sustenta esta acción penal y este órgano acusador ocurrió bajo las siguientes circunstancias en el modo, tiempo y lugar. El día sábado 27 de junio del 2026, aproximadamente a las 1:20 de la madrugada, el señor Juan Ramos y hoy imputado Pedro Silva se encontraban en el interior de una discoteca en esta ciudad de Tegucigalpa, lugar y donde sostuvieron una fuerte discusión verbal por una mesa. Dicho altercado no pasó a mayor debido a la intervención oportuna del personal de seguridad. Posteriormente, ese mismo día, a eso de las 5:30 horas de la mañana, cuando la víctima, el señor Juan Ramos, salía del establecimiento con dirección a su domicilio, fue interceptado en la vía pública por el imputado Pedro Silva. El imputado inició una nueva confrontación verbal de forma violenta, empujó a la víctima, provocando que cayera al suelo. Aprovechando dicho estado de vulnerabilidad, impuso y extrajo una navaja portada consigo y le asestó 5 heridas cortopunzantes directamente en la región abdominal, dándose a la fuga de inmediato. Estos hechos fueron presentados de forma directa por el señor Anderson, Jafet Vaca Gómez, quien se encontraba en la inmediación realizando actividades físicas. Él auxilió a la víctima, solicitó la asistencia médica de urgencias y posteriormente compareció ante el Ministerio Público a interponer la denuncia oportuna descrito en el para descripción física del agresor. Posteriormente se nombró que se hizo determinado el imputado un informe forense, pero no lo logró. Para acreditar
la concurrencia de los presupuestos establecidos en el artículo 194 del Código Procesal Penal consiste en la existencia del delito, de los indicios relacionados mínimos, principalmente el imputado. Este Ministerio Público propone a su señoría la evacuación de los siguientes medios de prueba. Permítame. No, no, no. Siguientes medios de prueba. 1. La denuncia formal interpuesta de manera inmediata por el testigo Anderson, con la cual se acredita la circunstancia del hecho y rasgos fisionómicos del agresor. Segundo, el dictamen técnico científico de reconocimiento médico legal practicado en la víctima Juan Ramos por la Dirección de Medicina Forense, el cual acredita científicamente la existencia de 5 heridas punzocortantes abdominales, el daño corporal, la incapacidad y el riesgo latente sufrido. Y también la prueba testimonial. Solicito al señor que reciba en esta sala la declaración de testigo, señor Anderson, por lo que dispongo bajo juramento sobre los hechos percibidos en la mañana del 27 de junio del 2026. Esa sería mi propuesta, juez. Bien, muchas gracias, Ministerio Público. Habiendo escuchado esto, pongo a disposición de la defensa los medios de prueba presentados por este fiscal del Ministerio Público para saber si tiene alguna objeción. No tengo objeciones, su señoría. No habiendo objeción alguna por parte de la defensa, con respecto a los medios de prueba presentados por la Fiscalía, se procede a ceder la palabra a esta defensa para que proceda a pronunciarse con lo que considere procedente a favor del imputado en cuanto al requerimiento fiscal presentado en su contra y para que presente los medios de prueba que pretende evacuar. Tiene la Muchas palabra. gracias, su señoría. Esta defensa rechaza el requerimiento fiscal promovido contra mi representado, ya que los hechos no se suscitaron de la manera en que el Ministerio Público los está planteando, existiendo una errónea valoración de la participación de mi defendido. Para acreditar que el señor Pedro Andrés Silva Flores no tiene intenciones de evadir la justicia y que cuenta con el arraigo suficiente para defenderse en libertad, presento los siguientes medios de prueba. Consistente en la escritura pública del bien inmueble donde tiene su residencia habitual, demostrando su fuerte arraigo domiciliario en esta comunidad. Y segundo, consistente en una constancia de trabajo emitida por su empleador actual, con la que se acredita que es un ciudadano productivo y con un empleo estable en esta ciudad de Tegucigalpa. También solicito que estos medios de prueba sean admitidos en su totalidad por ser útiles y pertinentes, tal como establecen los artículos 198 y 199 del Código Procesal Penal. Muchas gracias, señoría. Bien, habiendo escuchado esto, cedo la palabra al Ministerio Público para saber si tiene alguna objeción con los medios de prueba presentados por la defensa. No tengo objeción con su señoría. Muchas gracias. Una vez escuchados los medios de prueba presentados tanto por el Ministerio Público como por la defensa y no habiendo objeción por ninguna de las partes, este juzgado resuelve tener por admitido los medios de prueba documental público y documental privado, documental público, siendo este el dictamen médico forense, del cual hace mención el Ministerio Público, y el documental privado, siendo este la denuncia presentada ante el Ministerio Público, por lo que se dan por admitido ambos medios de prueba presentados por esta institución investigativa del Estado en su totalidad. Por otro lado, respecto a los medios de prueba presentados por la defensa, se tienen admitidos en su totalidad y procede a dar traslado a los medios de prueba documental público y privado para tener por evacuado los mismos. En tal sentido, se le cede el uso de la palabra al Ministerio Público para que evacúe el medio de prueba testifical. Señor secretario, por favor, habilite el micrófono del testigo. Muy bien, señor juez. Se le solicita al testigo Anderson Jafet Vaca me ceda su DNI.
Se le agradece, Anderson Jafet Baca. Tiene la palabra, señor juez. Señor Anderson Vaca, ¿usted comparece como testigo a la presente audiencia? Sí, su señoría. Procedo a juramentarlo. Ponga su mano izquierda a la altura del hombro y su mano derecha sobre la Constitución de la República. ¿Jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Sí, su señoría. Ok. Le manifiesto en modo de advertencia que el delito de falso testimonio está tipificado en el artículo 519 del Código Penal, con una pena de 5 a 7 años de prisión. Señor Anderson Jafet Baca Gómez, como sus datos ya se consignan en el expediente de mérito, solo permítame brevemente hacerle las siguientes preguntas. ¿Cuál es su número de identidad? 0805-2013-998. ¿Me podría brindar su nombre completo, por favor? Anderson Jafet Baca Gómez. Edad, 25 años. estado civil, Soltero. profesión u oficio, Electricista. domicilio, Colonia La Cañada en el Distrito Central. nacionalidad. Hondureña. ¿Es o ha sido cónyuge, pariente de consanguinidad o afinidad de alguna de las partes? No, su señoría. ¿Tiene interés directo o indirecto en el asunto? Únicamente que se haga justicia. ¿Es amigo o enemigo de alguna de las partes? No, su señoría. ¿Ha sido condenado alguna vez por falso testimonio? No, su señoría. Muchas gracias. Habiendo escuchado esto, le otorgo la palabra al fiscal del Ministerio Público en razón de que fueron ellos quienes propusieron la evacuación de ese medio de prueba con el fin de que realicen el interrogatorio pertinente. Tiene la palabra, Ministerio Público. Muchas gracias, su señoría. Tal testigo, ¿me podría dar su nombre, por favor? ¿Repetir su nombre? Anderson Jafet Baca Gómez. ¿Usted tiene algún interés sobre este caso? No. ¿Se encontraba usted el día del incidente? Sí. ¿Cuál fue su acción al ver la agresión del hoy imputado? Primero que nada, auxiliar a la víctima. Ya. ¿Llamó usted a algún lugar, a alguna emergencia? Sí, llamé al 911 para reportar al herido y que pudiera llegar asistencia médica. ¿Interpuso usted una denuncia? Sí, luego de asegurarme que llegara la asistencia médica, me dirigí al Ministerio Público para poner la denuncia. ¿Recuerda usted cómo andaba vestido el hoy imputado ese día? Sí, andaba vestido de manera informal, pantalón jean, camisa de polo y tenis negros. ¿Da usted fe del que es el que hoy está aquí presente? Sí, No más preguntas, su señoría. Muchas gracias. En estricto apego al principio de igualdad procesal y al principio de contradicción, se le consulta a la defensa si tiene preguntas para realizarle al testigo propuesto por el Ministerio Público. No tengo preguntas para el testigo, su señoría. Ok, en tal sentido, se le cede la palabra al Ministerio Público para que proceda a realizar sus conclusiones. Muchas gracias, su señoría. Una vez concluida esta etapa de evacuación de medios de prueba, este Ministerio Público presenta sus conclusiones definitivas de la siguiente manera. Ha quedado plenamente probado la existencia del delito de lesiones. El dictamen médico forense es categórico y determina el daño sufrido a la integridad física del señor Juan Ramos mediante 5 heridas de arma blanca. De igual forma, los indicios relacionados participación del señor Pedro Silva como autor de este delito son irrefutables y ha sido corroborado por la declaración testimonial presente del señor Anderson Baca, quien ha sido claro, coherente, inívoco y preciso al narrar la dinámica de la agresión del señor de forma directa al imputado en esta sala de audiencia. Por lo tanto, se ha
superado con creces la exigencia del artículo 294 del Código Procesal Penal, exigiendo los elementos objetivos y relacionales para mantener a la víctima la vinculación penal del proceso. Con base en los hechos acreditados en la presentación fiscal, sustentado en la petición con el escrito, cumplimiento del ordenamiento jurídico de la República de Honduras. Fundamento sustantivo, artículo 199 del Código Penal, que sanciona el delito de lesiones contra la integridad corporal de la salud física. Fundamento procesal de vinculación del artículo 294 del Código Procesal Penal, al concurrir plenamente la prueba de hechos delictivos a los indicios relacionados de su autoría. Fundamento médico cautelar. El artículo 172-173, numeral 1 del Código Procesal Penal, relativos a la procedente necesita prisión preventiva. Su señoría, estas medidas son necesarias y proporcionales. Persiste un elevado peligro de obstaculación en la investigación de un riesgo inmediato. Por eso pedimos que el señor sea remitido a prevención preventiva. Por lo tanto, es estricto apego al debido proceso. Consagro el artículo 90 de la Constitución de la República, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, de la manera más respetuosa. Su señoría, solicito, primero, que se dicte la correspondiente auto de forma de procedimiento en contra del diputado Pedro Andrés Silva por suponerlo responsable del delito de lesiones en perjuicio de Juan Antonio Ramírez. Segundo, que se mantenga e imponga la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado en el término legal, ordenando que continúe cumpliendo la misma en el centro penitenciario de Támara para garantizar los fines del proceso de la seguridad de la víctima y del testigo. Tercero, que se tenga por admitido, valorado y archivado los medios de prueba testimonial. Eso es lo que pide la Fiscalía. Gracias, señor juez. Bien, habiendo escuchado las conclusiones del Ministerio Público, se le otorga la palabra a la defensa para que proceda con sus conclusiones. Muchas gracias, su señoría. La defensa solicita formalmente que se dicte un sobreseimiento definitivo a favor de mi representado, el señor Pedro Andrés Silva Flores. A lo largo de esta audiencia, mediante el mismo relato del testigo y los antecedentes documentales, ha quedado en evidencia que este hecho se derivó de una riña mutua iniciada por provocaciones de la supuesta víctima dentro del local. Mi representado no actuó con la premeditación que alega el Ministerio Público, configurándose una causa de justificación o, en su defecto, una falta de elementos que sustentan la gravedad de la acusación penal pública en la forma solicitada. Por lo anterior, reitero la petición de sobreseimiento definitivo. Muchas gracias. Muchas gracias, defensa. Una vez escuchados los argumentos esgrimidos por ambas partes procesales, es del criterio de este juzgado resolver de la siguiente manera. Considerando que una vez escuchadas las peticiones de las partes y sus conclusiones, el Ministerio Público ha solicitado auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva en contra del señor Pedro Andrés Silva Flores, por suponerlo responsable del delito de lesiones en perjuicio de Juan Antonio Ramos Ramírez. Asimismo, la defensa solicitó se declare sobreseimiento definitivo a favor de su defendido. Una vez evacuados los medios de prueba, quedó acreditado que el señor Pedro Andrés Silva Flores sí sostuvo una pelea con la víctima Juan Antonio Ramos Ramírez. Asimismo, no se logró acreditar que el imputado no fuera la persona que protagonizó la discusión ocurrida fuera de la discoteca aproximadamente a las 5:30 am, por lo que este juzgado es del criterio de que el Ministerio Público ha logrado acreditar mediante la mínima actividad probatoria la plena comisión del delito de lesiones, ya que se demostró el cumplimiento de todos los elementos de su tipificación legal. Y por otro lado, se generó a ese tribunal
un indicio racional de la participación del imputado en la comisión de tal delito. Por lo que este juzgado resuelve. Primero, dictar auto de formal procesamiento contra el señor Pedro Andrés Silva Flores por el delito de lesiones en perjuicio del señor Juan Antonio Ramos Ramírez. Segundo, dictar la medida cautelar de prisión preventiva establecida en el artículo 73, numeral 3 y 78 del Código Procesal Penal, debido a la existencia del riesgo de que el imputado atente o ejecute actos de represalia en contra del denunciante y además por la falta de voluntad de someterse al proceso penal, ya que de la plataforma fáctica se desprendió que al momento de su detención el imputado intentó escapar cuando ésta se realizaba, por lo tanto se acredita el peligro de fuga existente. Asimismo, se ordena que dicha medida cautelar sea cumplida en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, librándose el correspondiente oficio al centro para su guarda y custodia. Así bien, sirven de fundamentos jurídicos para emitir esta resolución los artículos 89, 90, 92, 303 y 304 de la Constitución de la República. Número 1, 2, 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Número 1, 2, 141, 172, 173.3, 178, 179, 182, 198, 202, 294, 297 y 298 del Código Procesal Penal, 199 del Código Penal. De esta manera, se declara cerrada la presente audiencia, quedando notificadas las partes en cuanto al contenido abordado en la presente, a efecto de que puedan hacer uso de los recursos que la ley le confiere en el caso de no estar conforme con la presente resolución. Firmando el acta junto al juez y secretario del despacho, queda fe de lo actuado. Muchas gracias.